El evangelio que nos trae Lucas este domingo siempre es un evangelio rico. Parece que el Señor se encarga de regalarnos cada domingo una riqueza especial. Siempre tenemos que sacar algo del evangelio. Nos deja algo el Señor y esto es muy bueno. Este evangelio de Lucas nos trae la sanación de estos 10 leprosos. Así lo titula este pasaje. Lo primero que quiero decir antes de comenzar con meternos en la reflexión del evangelio es dos cositas. El primero es que nosotros siempre nos preguntamos si Dios tiene una respuesta para cada pregunta. Y yo te digo que sí, hermano. Dios tiene una respuesta para cada pregunta. Toda pregunta, por loca que fuese, por loca que te parezca, Dios tiene una respuesta para todas las preguntas que tenés en tu mente, en tu corazón. Todas. El punto es que no sé si estamos preparados para esa respuesta. Por lo tanto, las respuestas van a llegar en la medida que estés preparado, que hayas madurado lo suficiente como para recibir esa respuesta. Es así de sencillo, es así de simple. Entonces, todas las preguntas que vos te hagas, si tenés la suficiente madurez espiritual, la vas a recibir. Y esa es una tranquilidad que quiero transmitirte porque esto es muy bueno. Cuando uno va ascendiendo, va madurando, entre comillas, se va dando cuenta que el Señor te va respondiendo a todas esas preguntas, todas esas incógnitas, esas dudas que tienes respecto a la vida, respecto a lo espiritual. Y casualmente en este evangelio algunas de ellas vamos a aclarar también en este pasaje. Bueno, el evangelio comienza con la sanación de estos 10 leprosos. Dice el evangelio que se mantenían a distancia y le gritaban a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Maestro, ten piedad de nosotros. Se mantenían a distancia, así dice el texto. Se mantenían a distancia. ¿Por qué se mantenían a distancia? Por la lepra, porque estaban infectados. Ellos mismos, en otra parte de la Biblia donde dicen, gritaban, ellos mismos se gritaban, se mantenían en esa dimensión de enfermedad. Estamos infectados, estamos condenados, no se acerquen a nosotros, le gritaban a los demás. Y efectivamente, la lepra era contagiosa, de manera que nadie se acercaba a ellos, nadie. Y Jesús tuvo el atrevimiento de acercarse a ellos, se acercó a ellos. ¿Y qué les dijo Jesús cuando se acercó a ellos? Les dijo, bueno, quedan sanados a partir de ahora, bueno, hago una imposición de mano y los sano, tus pecados te son perdonados. No les dijo nada de eso. ¿Qué les dijo Jesús? Y esto es maravilloso, porque lo que le dijo Jesús a muchos evangelistas se les ha escapado de las manos y es un detalle, es un detalle para que lo tengamos en cuenta. Jesús le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Fíjate qué detalle. ¿Por qué será? Bueno, efectivamente, los leprosos hicieron eso. Estos 10 leprosos se fueron caminando y mientras iban en camino, descubrieron que quedaron sanados. Mientras iban en camino a presentarse al sacerdote, descubrieron que quedaron sanados. Y ahí me freno un segundo, porque esto es muy importante. No vamos a hablar... Después nos vamos a meter de lleno en la enfermedad específicamente, ¿no? Y el por qué y el para qué. Pero ahora vamos a hablar de lo que le dijo Jesús a estos leprosos. Vayan a presentarse al sacerdote. A nosotros los católicos nos han cuestionado durante mucho tiempo y nos siguen cuestionando en la actualidad de que estamos llenos de imágenes y de rituales. Y es verdad, estamos llenos de imágenes, de santos, de vírgenes, de ángeles, etc. Y es verdad. Pero también estamos llenos de rituales. Y también es verdad. Vamos con las imágenes. Yo no pretendo hacer una profundidad en estos dos temas, simplemente que nos sirva para aclarar de por qué. Las imágenes. Y en esto simplemente apliquemos sentido común. Dijo alguien muy experto en el tema, una imagen dice más que 1000 palabras. Y es verdad. Fíjate vos cuando tenés una foto de tu hijo recién nacido, de tu mujer, tu esposa embarazada, cuando tu hijo aprendió a caminar, dio sus primeros pasitos. Y así te puedo enumerar miles de cosas. Esa imagen, cuando la recordás, cuando la ves, dice 1000 cosas que tus palabras, que tu boca a lo mejor no pueden decir. Una imagen dice más que 1000 palabras. En ese sentido, práctico y sencillo y simple, estamos hablando de una imagen. Es por eso que también nos respaldamos de una u otra manera en estas imágenes. Hay mucho más fundamento, por supuesto, para hablar de este tema. Ahora pasemos a los rituales, que también nos cuestionan. Ustedes, los católicos, están llenos de rituales. De hecho, no solamente nos cuestionan los de afuera, sino los de adentro. Los que son bautizados por la Iglesia Católica muchas veces nos dicen, ustedes los católicos estamos llenos de rituales. La vida es un ritual, querido hermano. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la vida está llena de rituales, sentido común. Yo me lavo los dientes antes de desayunar y es un ritual.
Es un ritual, no puedo desayunar, ya me acostumbré a una estructura, me acostumbré a que si no me lavo los dientes antes de desayunar es como que me falta algo. ¿Me pasa algo si no me lavo los dientes? No pasa nada, me puedo lavar los dientes después, pero sin embargo es un ritual. De la misma manera que puedo poner ese mismo ejemplo, en esa misma línea, cuando desayunamos, ponemos el mantelito, el individual, almorzamos al mantel, el plato, no llevamos la olla directamente y comemos de la olla, no, generalmente servimos, es un ritual. Todo en la vida, si nos sacamos la cuenta, nos vamos a descubrir que estamos llenos de rituales. Hay dos clases de rituales, rituales de la vida cotidiana y rituales que tienen que ver con lo sagrado. Son dos cosas distintas y que una cosa lleva a la otra. Esto respecto a los rituales. ¿Y vos crees que si esto fuera un invento, como muchos piensan, invento de los hombres, invento de los curas, invento de la iglesia, vos crees que Jesús le hubiera, y si Jesús no lo hubiera aprobado, vos crees que le hubiera dicho Jesús a estos leprosos, vayan a presentarse a los sacerdotes? De ninguna manera. Entonces, este sencillo pasaje nos revela de alguna manera qué tan importante es la iglesia con todo lo que tiene. Tu iglesia, mi iglesia, los sacerdotes, los rituales, la estructura, la iglesia, como alguien dijo, nuestra madre iglesia. Ponete a pensarlo, te lo dejo pensando. Bueno, sigamos ahora sí, seguimos con el tema de la sanación. Los leprosos, cuando iban en camino descubrieron que estaban sanados, uno solo regresó al maestro para darle gracia, para alabarlo, para decirle que estaba sanado realmente. Y Jesús se sorprende, le dice, pero ¿no eran 10 los que habían ido a presentarse al sacerdote? ¿Y uno solo fue el que regresó a darme las gracias? Claro, fíjate vos, y acá un detalle también no menor, el que regresó era un samaritano. Los otros dos eran israelitas, de Judea o de Galilea. Qué detalle, ¿no? Bueno, lo hemos hablado en otras reflexiones donde siempre hubo una especie de conflicto respecto a los samaritanos y a los de Judea o los de Galilea. Ese conflicto tenía que ver con que los samaritanos creían nada más que en la Torá y no creían en los reyes, en los reyes y no creían en los demás escritos, en los profetas, no creían en los demás profetas específicamente. Entonces esa disyuntiva, esa diferencia, de alguna manera estos israelitas de Judea o de Galilea lo consideraban a los samaritanos como paganos. Y por eso que había esa gran diferencia, entre otras cosas, entre otras cuestiones políticas. La cuestión es que el único que regresa es este que nosotros consideramos, que ellos consideraban pagano, y esto viene es como hablarlo en términos actuales, podríamos decir, ese que está fuera de la iglesia, aquel que no participa, ese es el único que descubrió para darle gracia a Dios. Fíjate que no es un detalle menor. Bien, regresa, le da gracia a Dios, a Jesús por su sanación. Y acá nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la enfermedad específicamente. La lepra. ¿Cuál es tu lepra? Vos dirás, no, pero ¿cuál es tu lepra? ¿Cuál es tu lepra? Podemos empezar por el pecado. Y podemos empezar por lo más grueso, los pecados capitales. Lo hemos también hablado en otras reflexiones. Recordad que cuando llegamos a los pecados capitales, estamos infectados de lepra total. Te nombro algunos de ellos: la lujuria, la gula, la envidia, la pereza. Bueno, y de ahí podemos pasar, y otros tantos que no recuerdo, los siete pecados capitales, ¿no? Pero cuando llegamos a ese estado, estamos infectados de esa clase de lepra, porque un pecado capital abarca muchísimos otros pecados. Pero ahora vamos a la vida cotidiana, a la cosa simple nuestra. Nuestra lepra a lo mejor no es un pecado capital. Nuestra lepra es algo más sencillo, más simple, el que tiene que ver con la vida cotidiana. Nuestra lepra puede ser simplemente nada más ni nada menos que la falta de amor, la falta de amar, la falta de fe, la falta de perdón. Ahí el orgullo, el miedo. ¿Cuánta lepra hay en nuestro ser? ¿Cuánta lepra hay para perdonar? ¿Cuánta lepra hay para confesar? ¿Qué crees que te va a decir Jesús? Anda, presentate al sacerdote, confesá tu pecado. Y esto es bueno, lo hemos visto también en otras reflexiones. Cuando vos descubrís cuál es tu pecado y te arrepentís, Dios ya te purificó, pero tenés que cumplir el ritual. ¿El ritual cuál es? Ir y presentarte al sacerdote. El ritual lo tenés que cumplir, pero cuando vos te arrepentís, Dios ya te perdonó. Esto es bueno, es muy bueno, pero el ritual tenés que cumplirlo. No te olvides de eso. Y como para concluir, con esto terminamos, el último leproso, el que ya había sanado y que se acerca a Jesús, le dice: levántate, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Genial,
Es buenísimo esto lo de Jesús, ¿no? Una vez más aparece con esto de tu fe. Recuerde que en el evangelio anterior, en la reflexión, habíamos visto justamente el tema de la fe. Y esto nos lleva, por lo menos me lleva, a encontrar otros leprosos en la Biblia. En el segundo libro de Reyes, encontramos a 4 leprosos. 4 leprosos que la ciudad estaba sitiada, ellos estaban en guerra, los 4 leprosos escondidos en un rincón en la nada, excluidos totalmente de todo. Y como estaban excluidos totalmente de todo, estos 4 leprosos esperando de alguna manera la muerte, que no sé cuánto duraría una lepra, tal vez 5 años, 10 años, 20 años, no lo sé, pero estaban esperando nada más que la muerte, porque no tenían esperanza de nada, y efectivamente no tenían nada para perder. Y esto, lean en la segunda carta de Reyes, busquen a estos 4 leprosos, capítulo 7, versículos 3 y 4. Estos leprosos no tenían absolutamente nada que perder, y enfrentaron a un batallón que estaban esperando invadir la ciudad. Ellos 4 salieron a enfrentar porque no tenían nada que perder. Como tenían hambre y los rivales, justamente la gente que iba a atacar, tenía comida, dije, no tenemos nada que perder, salgamos adelante. ¿Qué es lo último que nos puede llegar a pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede llegar a pasar? Que nos maten, ya estamos muertos, dijeron ellos. Y enfrentaron a un batallón, ellos 4. Dios, sabiendo lo que iban a hacer, acompañó a estos 4. Y este batallón, así lo relata la Biblia, que cuando estos 4 iban avanzando, se escuchaba un estruendo terrible de otro batallón inmenso de soldados que iban al ataque. Y estos que estaban esperando atacar sintieron miedo y huyeron, y dejaron toda la comida para ellos. Al huir dejaron toda la comida directamente, y estos 4 leprosos pudieron alimentarse y comer. El detalle da para mucho más, el relato da para mucho más. Pero lo que te quiero decir es que posiblemente a vos te esté pasando lo mismo, no tengas nada que perder, tocaste fondo, estás mal, estás grave y no tenés nada que perder. Entonces, como no tenés nada que perder, tenés que enfrentar tu vida con fe, porque lo último que te tiene que quedar es la fe, la esperanza. Dios siempre te va a escuchar y te va a dar una mano. Presentate ante el sacerdote, confesá tu pecado, que Jesús, el Maestro, te está esperando. Que así sea.